Hola, Danilo y Gloriana Montero, les damos la bienvenida. Este es el capítulo 4 de la carta a los Colosenses, la carta de Pablo. Vamos a estar cerrando el estudio de esa carta este día, esta noche. Gracias a los de ustedes que nos han seguido todo este tiempo. Bueno, la verdad es que ha sido un gusto estar, ¿verdad? Increíble. Estudiando la palabra de Dios juntos. Muy refrescante. Y les quiero recordar, bueno, a los de ustedes que nos siguen desde otras partes del mundo, bienvenidos. Gracias por estar acá. Escríbanos de dónde nos está viendo, desde dónde nos está viendo. Y si tienes alguna pregunta o lo que fuera, escríbenos. Te recuerdo también que las notas están allí. Hay un link en buen español donde puedes bajar las notas de todo el estudio y lo vas a tener allí. Pronto estaremos comenzando un estudio nuevo también, pero por ahora estamos en el capítulo 4 de Colosenses. Bellísimo. ¿Cómo ser testigos efectivos de Cristo? Así es como comienza esta carta. Y recordaremos también, vamos a iniciar desde el verso 2 en adelante, porque el verso 1 realmente cierra el capítulo anterior. Pero tenemos que recordar que son las cartas que Pablo escribe a las iglesias que él fundó y a la iglesia del mundo, siglos después. Y él está pues prisionero allí, pero como vemos, nunca dejó de ser un testigo de Jesucristo. Y qué base tan tremenda para hablarnos a nosotros hoy de que seamos testigos donde estemos. Ustedes saben que antes de entrar acá, cuando yo era muy jovencito, pues escuchábamos hablar mucho acerca de estar en el ministerio de la iglesia a tiempo completo. O sea, queríamos decir estar sirviendo a Dios 24 horas. Algunos soñaban con estar en una plataforma, hablando, cantando, lo que fuera. Y entonces nos topábamos no solamente con ese sueño, sino con personas que decían o nos decían a los que estábamos entrando al ministerio: qué dichosos ustedes que siempre están en las cosas de Dios, etc. Y tanto los que orábamos por servir a Dios en un ministerio a tiempo completo como aquellos que lo veían como un privilegio, y lo es, perdíamos de vista que realmente el llamado es para todos. Y el ser testigos, es decir, llevar un ministerio cristiano adelante, lo haces desde tu plataforma como maestro de escuela, como mecánico, como padre, madre, etcétera, donde quiera que tú estés. Y el ejemplo grande de Pablo, que nos deja hoy animados y nos va a dejar animados, es pensar que aún en la peor de las circunstancias, podemos seguir siendo testigos del Señor para llevar su palabra a todas partes. Comenzamos entonces. Buenísimo. Muy bien, recordemos que Pablo está en prisión y vamos a empezar a leer desde el versículo 2, porque el versículo 1 es la terminación de una idea de Pablo de lo que estaba hablando en el capítulo anterior. Y lo primero que Pablo nos está enseñando para ser testigos, la primera parte de este último capítulo es cómo ser testigos eficaces de Cristo. Y eso va desde el versículo 2 al versículo 6. Y después vamos a ver cómo servir a Cristo. Y vamos a ver del capítulo 7 hasta el 18, que es cuando verso termina. 7 al 18. Es el verso 7 al verso 18, que es cuando termina la carta. Estamos leyendo desde la Nueva Traducción Viviente, por si acaso ves cuál es la traducción que tomamos. Y dice el verso 2, dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Dos claves que necesitamos para ser testigos de Cristo es tener a la oración como una herramienta, pero Pablo nos da un tip de cómo orar, un consejo de cómo ser eficaces en esto a través de la oración. Número 1, él menciona tener una mente alerta. Y lo impresionante que la idea de orar con una mente abierta es con los ojos abiertos. Danilo me decía ahorita que literal, él tuvo que aprender a orar con los ojos abiertos, literalmente, porque si oraba con los ojos cerrados se dormía. No, yo me dormía y me levantaba. Y oraba por los 7 enanitos. Ay, no, eso no me vas. No Pues me ya vas lo a hacer compartiste en no, la iglesia. No, pero de hecho en una vigilia nos pasó Sí. que nos fuimos con el pastor principal y muchos jóvenes a una casa de unos amigos a orar. Y a las 2 de la mañana
el pastor se levanta así como, no, señores, vamos a orar porque Me están vinimos a orar, durmiendo. se están durmiendo, ¿no? Vamos a pararnos, vamos a orar, busquen una esquina, lo que fuera, párese si es el caso, camine, pero vamos a orar. Y la mayoría nos tiramos al piso ahí, Señor, Señor. Y comenzó con mucha pasión y poco a poco, 15, 20 minutos después, como que más Sí, tranquilo, más Señor. tranquilo. Y al final, el pastor otra vez dijo, no, se me están durmiendo, vengan acá. Nos agarramos de las manos y comenzamos otra vez todos, Señor, gracias te damos. Y poco a poco otra vez aquí nos fuimos quedando. Yo estoy dirigiendo la oración y en un momento me quedo. Ustedes saben, en un trance de esos en que uno está así como que no sabe si está allá o está acá. Y cuando estoy así orando, Señor, bendice, me quedo así. Y lo siguiente que digo es, y bendice a Blancanieves y los 7 niñitos. Yo no entiendo cómo fue que pasó. Yo no estaba pensando en eso. Fue lo que salió. Es lo que pasa cuando uno se queda dormido, que dice cosas que no tiene ni idea. Entonces, por eso es muy importante. Para mí es orar caminando con los ojos abiertos. Porque si yo cierro los ojos hincadito por ahí me duele. Sí. Ahora, con los ojos abiertos implica estar alertas. Es como cuando ora observando la situación, observando la necesidad que hay, observando también los peligros que hay y las artimañas del enemigo, como bien lo dice Pablo en otra carta. Hermanos, no quiero que ignoren las maquinaciones del enemigo y lleven el daño porque ustedes estaban por allá orando en el cielo con los ojos bien cerraditos, o sea, desconectados de varias cosas. Estén conectados, y en esto, la primera vez que vemos esta enseñanza en la Biblia la encontramos en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en el verso 9, precisamente cuando Nehemías está en esta labor titánica de reconstruir las murallas de Jerusalén, y tiene, número uno, muy poca gente, pero además tiene gente que les está amenazando de ir a destruirlos. Entonces Jeremías les dice, miren, mientras que construyen con una mano, con la otra, tengan la espada en la mano. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 9, capítulo 4 de Nehemías, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Poner guardias es lo mismo que está hablando aquí el apóstol. Ponte alerta. También Jesús nos dice, miren, la oración, número uno, o sea, no es un sustituto para nuestra tarea de estar alertas. No es que la oración nos va a hacer alertas, es que debemos orar y estar alertas. Y Jesús nos los dijo en Marcos capítulo 14, 38, como la solución para vencer a la tentación. Jesús nos dijo, velen y oren, o sea, velen, estén pilas, estén alertas y oren para que no cedan ante la tentación. O sea, no es decir, Señor, como alguien decía, ay hermano, le contaba el testimonio a un pastor, es que caí en pecado y caí, pero ¿cómo? Pero si tú eres un muchacho tan fiel, y pasó con mi novia, es que mire, estaba lloviendo y nos metimos en una cabaña, pero estábamos los dos solos. Y empezamos con las cosas románticas, con todo eso, y nunca más salimos de la cabaña. O sea, nos quedamos en una situación, o sea, nos expusimos en una situación, por más de que este hombre había decidido en su corazón no ceder ante esa tentación. Cuando te expones de alguna manera, cuando no estás velando, cuando no estás poniendo también linderos saludables para tu vida, por más que ores, eso no va a ser efectivo. Esa es tu tarea, esa es mi tarea, estar alertas para poder vencer. Alguien decía como que pedirle al Señor que me libre de la cueva del león cuando yo mismo me metí ahí. Claro. No, es difícil eso. Bien, vamos al punto B en el verso 3, el segundo punto que queremos ver hoy. Primero, orar, dice Pablo, y estar alerta. Segundo, orar para que Dios nos dé oportunidades. Leamos el verso 3. Dice, oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Y por eso estoy aquí en cadenas. Entonces, es obvio que para Pablo, estar en la situación en que está, aunque es difícil, ofrece una gran oportunidad para hablar de Dios y para llevar el mensaje. Eso es increíble. ¿En cuántas situaciones nosotros habremos estado donde no hemos orado como para estar alertas y decir, espérate, mira, esto es una oportunidad?
eso creo que es lo que Pablo nos invita a que hagamos, a que estemos orando: Señor, dame oportunidad de hablar de ti, donde quiera que nosotros estemos. Dame la oportunidad de que en esta conversación yo pueda hablar con una persona de quién eres tú. Incluso en situaciones, no sé, se me viene a la mente el testimonio de un predicador, un conocido nuestro, quien hace años se quebró la pierna y decía: ¿cómo, Señor? ¿Por qué permitiste tal? Y qué sé yo, fue al hospital, pasó varios días allí y terminó evangelizando a las personas y orando por ellas. Y él decía: bueno, yo todavía no entiendo para qué me quebraron la pierna para yo ir a evangelizar, pero entendió, aún una situación difícil fue una gran oportunidad. Tengo otro amigo al que quiero mucho, el pastor Josué Galindo, allá en México, que dirige una obra tremenda, y después de pasar varios años con tragedias fuertes en su familia, él comienza a experimentar ataques de ansiedad en la noche, y él tiene que correr al hospital en medio de esos ataques porque necesitaba ayuda. Lo chequeaban, lo revisaban, decían: no tienes nada, lo regresan a la casa, la noche siguiente lo mismo, hasta que una noche él se percata de que estar en el hospital lo tranquilizaba. Y entonces dijo: pues bueno, cada vez que me sienta así voy a ir al hospital de todas maneras. E iba, lo revisaban, nada pasaba, pero de pronto un día, una noche de esas, en lo que esperaba, comenzó a ver tanta gente que había ahí. Tanta necesidad. Tanta necesidad, ¿no? Y dijo: ¿qué hago yo aquí? Claro. Yo no tengo nada, a mí no me pasa nada. Y lo que siento es terrible, pero en realidad no tengo nada. Voy a hablar con la gente, voy a orar por aquella persona enferma. Dice, y me decía él: Danilo, cuando yo me vengo a dar cuenta, estoy yendo todas las noches al hospital y las personas se entregan a Dios, oro por las personas, se sanan, etc. Me di cuenta que Dios me estaba llevando por una situación difícil, pero para darme una gran oportunidad de compartir. Fue como le pasó a Pablo en Hechos capítulo 16, anótenlo, Hechos 16, 27 y 28. Alguien que lo ponga ahí en el chat, por cierto. Hechos 16, 27, cuando Pablo fue a predicar a esta ciudad y se dio un alboroto tremendo en la ciudad, los golpearon, terminaron en la cárcel en Filipos. Y ahí en la cárcel, cuando Pablo y Silas oran, el terremoto se viene y se abren las puertas y el carcelero piensa que Pablo y los demás prisioneros han escapado. Pues no, estaban todos adentro, y Pablo le dice: no te mates, estamos acá. Y el tipo no lo puede creer, se tira al piso y dice llorando: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí Pablo le predica, y no solamente a él, lo llevó a su casa, le sanó las heridas. Ay, sí. Es increíble, ¿no? Él mismo sanó las heridas de Pablo, le dio de comer, y luego él y toda su casa se bautizaron. ¿Quién iba a decir que esos golpes y ese maltrato tan terrible que pasó Pablo iba a conducir de alguna manera a la fundación de la iglesia de los filipenses? Que bendito sea Dios, estudiamos ese libro. Ay, y todavía es esa carta de amor de Pablo hacia sus hijos espirituales en Filipo. Todavía 2000 años después nos anima a los creyentes. Increíble. Tremendo. Dios nos invita a que oremos por oportunidades. Ora por tu trabajo, donde tú estás, tu escuela, tu trabajo, el curso que estás llevando, esa reunión, tus vecinos. Sí. Para que Dios nos dé oportunidades a todos y que no nos quedemos callados cuando es tiempo de compartirle a una persona una oración siquiera. ¿No? Y lo próximo que tenemos que orar, el punto número 4, para ser testigos efectivos en Cristo, es orar por claridad a la hora de compartir el mensaje. No enredarnos nosotros mismos con muchas palabrería. Tenemos que tener claro el mensaje. Y evitar, como aconseja Pablo en otras cartas, evita las discusiones que no conducen a nada, evita el entrar en filosofías y tratar de defender o debatir filosofías. Tú tienes un mensaje claro que compartir, y es que Jesucristo vino para ser el mejor regalo para nuestras vidas, que es darnos paz, darnos libertad, darnos perdón y darnos su presencia, su Espíritu Santo, día con día. Y cuando te enfocas en ese mensaje y lo tienes tú primero claro, que fue lo que hizo Jesús, entonces lo podemos compartir. Si Pablo, que era una persona tan estudiada, tan inteligente, él mismo pide: por favor, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad
que debo hacerlo. Esa es nuestra oración cuando vas a compartir los domingos en la Ay, iglesia, sí, ¿no? sí, Señor, ayúdanos. Esa es la carga. Señor, no que me vea bien, hoy que sabe, cuánto sabe, y esa es una tentación, ¿no? Una Yo aquí tentación. tengo que dar un mensajazo que quede bien yo. No, no, Señor, que el mensaje sea lo más claro para que nadie se quede por fuera, Señor. Y sobre todo, para que se luzca Cristo, que es lo que estamos predicando, porque podemos hablar de muchas cosas, pero Pablo pide oración para que el Espíritu Santo le dé claridad. Oremos nosotros también, Señor, cuando estás orando por alguien que amas, alguien que conoces, o aún alguien que no conoces y sabes que viste una oportunidad. Dios contestó a esa oración anterior del punto 3. Ahora orar, Señor, dame la claridad para poder hablar lo que tengo que hablar. Es el verso 4, lo que estás leyendo. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Bueno sería que te preguntaras, yo también, ¿en qué consiste el Evangelio? Exacto. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? ¿Sí? Toma un papel y contéstame la pregunta. Es más, póngalo ahí en el chat. ¿Qué les parece? Díganos. Les hago la pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Ponlo ahí. Creo que eso te puede ayudar a tener claridad de en qué consiste el mensaje que tenemos. No, pues, no es que seamos buenas personas para ir al cielo. Eso no es el Evangelio. Eso no dice el Evangelio. No, qué sé yo, que debemos... Que no debemos, porque a veces, sí. A veces el mensaje que presentamos es un mensaje de nos. Que, no debemos, no. Sí, exacto. Y no, ese no es el Evangelio. Por lo menos no es completamente el Evangelio. No. Entonces... qué bueno que lo revises. Hazle la pregunta a tus hijos, a tu esposa. Entendemos qué quiere decir el Evangelio en esencia. Y lo otro es entender cómo es que yo tengo que compartírselo a la persona que tengo al frente. Porque igual yo puedo recitar y decir, el Evangelio es esto, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea, Juan 3:16, por ejemplo. Pero otra cosa es cómo esa verdad viene, y en qué momento viene, en qué tono viene, para esta persona que Dios me puso al frente. Hay un momento, hay una manera para poder compartirle ese Evangelio, ¿no? Recuerdo a nuestra hija Victoria cuando iba a empezar su 2º grado y nos llamó la atención que ella antes de empezar el año pidió que oráramos por ella porque ella quería contarle a sus amigos que Dios les amaba. Y dije, ¡wow! Así, ese es el mensaje. Dios amó tanto al mundo, tanto, es el amor de Dios el que movió a que su Hijo Jesucristo viniera aquí a la tierra a salvarnos, a perdonarnos, a cambiarnos, a darnos una nueva vida. Y ella decía, que pueda contarle a mis amigos que Dios les ama. Es una buena noticia, por cierto. Así es, ¿Verdad que son sí? buenas noticias. Vamos a otro punto más, y es que para ser testigos efectivos, Pablo nos invita en los versos 5 y 6, vamos a leerlo, a caminar con sabiduría, y vamos a entender por qué. ¿Por qué? Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo, entre los que no creen. Muy importante, subrayen eso. Están ahí en el chat. Pongan por ahí, entre los que no creen. Vivan sabios. Muchas personas piensan, bueno, para ser cristiano tengo que irme a una montaña, voy a irme a vivir a un campamento cristiano para no estar viendo todo lo que tengo que ver en mi trabajo, voy a meterme en la iglesia. No, Pablo dice, vivan sabiamente entre los que no conocen de Cristo. Hay la tendencia en muchos de nosotros se dice, por cierto, que buena parte de los cristianos, las personas que vienen a Cristo en un lapso de 2 años se desconectan de todas sus amistades no cristianas, o sea, pierden todos los contactos que tenían con gente que no comparte su fe, porque claro, tienen hambre y se conectan con la iglesia y entonces hacen un nuevo círculo de amigos y pierden la capacidad de ser efectivos. ¿Por qué? Porque la sal no se necesita adentro en el salero, la sal se activa cuando entra en contacto con materia que puede corromperse. ¿Okay? La luz no sirve donde hay un montón de velas, la luz sirve en la noche. Por lo tanto, estas palabras son poderosas. Vivan sabiamente entre los que no conocen, los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. La palabra oportunidad, otra vez, aprovechenla al máximo. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Es parte de lo que hablaba hace un rato, ¿verdad? Anterior.
que tengan la palabra adecuada para cada persona. Para cada persona. persona es diferente, Sí. cómo uno se acerca. Sí. Yo te he escuchado, bueno, tú eres una tremenda evangelista. Mira, uno se sienta con Gloriana en un restaurante un domingo después del servicio a comer, porque tenemos hambre, estamos cansados. Y cuando uno se viene a dar cuenta, ella saluda al salonero y lo siguiente que uno sabe, el salonero le está contando toda su vida, pasión y milagros. Toda. Y está llorando al frente de ella. Yo digo, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? Simplemente ella le preguntó, hasta ¿cómo en Disney, estás? ¿te acuerdas en Disney la chica italiana en su italiano medio español? Medio, sí. Como esa niña rompió a llorar delante Rompió a de llorar nosotros, hablando sí. de lo que extrañaba a su familia, a su madre, que estaba sola en este país, Saber etc. encontrar la necesidad. Yo creo que en mi caso es que Dios da una gracia para encontrar la necesidad del que está allí al frente y entonces te da la oportunidad para explicar el mensaje, pero cuando le damos la oportunidad de escucharles, ahí es donde abran el corazón. Es impresionante eso. Y con razón Pablo nos dice aprovechen al máximo cada oportunidad, rediman el tiempo, compren de nuevo la oportunidad, Ay, qué búsquenla. belleza. Qué bello eso, ¿no? Porque yo me digo, aquí entre nosotros, aquí Gloriana y yo, Uziel que está detrás de cámaras, gracias por todo tu trabajo. ¿Cómo sería el mundo si los tres que estamos acá, cuando estamos con una persona que no conoce al Señor, aprovecháramos esa oportunidad para hablar de Jesús? ¿Cómo estaría el mundo? Hay muchas oportunidades en donde nos hemos quedado callados. Yo me pongo a pensar en usted, en ti que estás ahí. Si cada oportunidad que tuvieras le preguntaras al Espíritu Santo, ¿cómo yo le puedo compartir a esta persona? Dame la oportunidad, Señor, como oraba mi hija. Dame, Señor, cómo puedo hablarle de ti de una manera que apele a esta persona. Y yo creo que correría la voz mucho más rápido y por eso estamos orando y Pablo nos está pidiendo, vivan sabiamente. Y es muy importante en este segmento decir qué clave que es que aquellos que vamos a ser testigos tengamos una vida sabia que nos respalda. Es la otra cosa. Porque mire, la verdad, muchas personas pueden hablar de Dios. Pero cuando la gente se asoma a ver cómo es la vida de ellos, uno dice, uy, No, hombre. no, gracias, yo no quiero ir. Yo no quiero ir a esa iglesia, ¿no? Porque, O no quiero ir a esa casa. No quiero ir a esa casa, porque hablan muy bonito, pero viven de una manera terrible. Yo no puedo creer lo que dicen. Y ahí es donde alguien como nosotros, igual que nos paramos en un púlpito, ¿cómo le pedimos a Dios que nos ayude y tenga misericordia de nosotros, nos ayude, nos corrija? ¿Por qué? Porque, bueno, el mensaje que compartimos tiene que ir respaldado por una manera sabia de vivir. Tu vida es el mejor mensaje, pero cuando tu vida se acompaña con una oportunidad que aprovechas para hablar de Dios, eso es una bomba. Y qué interesante, Danilo, porque él no dice, bueno, primero dice que hay una clave, que es que tu conversación sea cordial y agradable, o sea, que te muestres amigo, como dice el proverbio, que el que quiera tener amigos tiene que mostrarse primero amigo, eso Sí. dice el proverbio. Y aquí dice, ten una conversación cordial y agradable, pero después dice, ten la respuesta, o sea, no es solamente llegar y sin ninguna plataforma de nada hablar de Dios, no. Tú provocas, otra versión dice que tus palabras sean siempre sazonadas con sal. O sea, que le tires allí, le des sed a la gente, que le provoques sed a la gente para que cuando pregunten tengas la respuesta adecuada Fantástico. para cada persona. Porque a veces cometemos el error, bueno, yo en mi corazón de evangelizar a la gente, a mis amigas desde pequeñas, yo tenía una lista y yo les decía, claro, tenía 10, 12, eran más 12 años y yo iba éramos 36 alumnas en el salón, entonces yo iba con cada una, yo tenía que asegurarme que entendieran la buena noticia y le decía, hoy te espero, yo tenía un lugar en el recreo, hoy te espero en tal lugar, tengo que hablar contigo. Claro, cuando ya iba como a la número 8, ya todo el salón sabía que cuando le tocaba a la otra, ya sabían lo que Gloriana iba a hacer. Y ya se me resistían, ya no decían, no, yo no quiero ir, no puedo ir. Y yo entendí, dije, no, esta técnica no está funcionando, porque no se trata de mi tiempo para hablarte de Dios,
entendí que en medio de la vida, me quedaban todavía 4 años más con ella, en medio de las situaciones cotidianas, Dios me daría la oportunidad de presentarle su mensaje. Y entonces ya me encargué de las demás en otras oportunidades. Y puedo decir que el Señor me regaló la oportunidad de poder compartirle a todas. Pero fue en un proceso de 5 años. No fue como yo lo quería, de hablarle a cada una como un checklist. Ya le hablé, aceptó, no aceptó. No, es convivir y mostrar. Y eso fue más difícil que hablar, porque entonces yo tenía que ir a partidos con ella, tenía que tener buenas notas, tenía que dar un buen testimonio cuando iba a las fiestas de cumpleaños. Entonces ya era todo un estilo de vida que provocara sed. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, que provoquen sed para tú poder darles agua, el agua de vida, como dice la palabra de Dios. Increíble, buenísimo esto. Vamos adelante, en versos 7 al 18. Es como que la segunda parte de este capítulo y del mensaje de Pablo. Estamos hablando de ser testigos efectivos. Pero fíjense que en los versos 7 al 18, Pablo comienza a dar gracias y a recomendar a personas que han sido colaboradores y que han sido testigos del Señor, que han sido personas que lucen el nombre del Señor. Y qué manera tan bonita y tan noble de terminar una carta, por cierto, ¿no? Vamos a aprender de esto, porque lo que él nos está diciendo al final es que él no hizo ese trabajo solo. Que cuando nosotros le damos gracias a Dios a Pablo por lo que escribió, le estamos dando gracias a todo un equipo que estuvo con él por años y que sufrieron y pasaron cosas difíciles con tal de servir al Señor. Así Pablo lo decía en la carta a los Corintios, 1 Corintios 3:9. Pónganlo por ahí alguien en el chat, 1 Corintios 3:9. Pues ambos, hablando de Apolos, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Siempre Pablo le dio crédito a un equipo. Era un equipo de gente que testificaba del Señor. ¿Dónde están esos colaboradores? ¿Quiénes son? Vamos a verlo ahorita, a partir del verso 7. El verso 7 menciona a Tíquico. Aquí hay una lista de nombres que usted puede escoger para sus hijos también, por si acaso. Sí. Digamos. Bueno, entonces dice verso 7, Tíquico les contará. Oye, Tíquico, es como, quédate quieto, te imaginas, regañar a Tíquico. Tíquico. Bueno, en fin. Ahora hay que decirle Tiki. Tiki, bueno, vamos. Tiki les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Verso 8, precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Entonces nos está hablando aquí de este gran hombre de Dios, Tíquico. Es un colaborador de Pablo por muchos años y Pablo les dice a ellos, él va a ser el encargado de llevar este precioso mensaje, de llevar las cartas a la iglesia. De hecho, no solamente a los de la iglesia de los Colosenses, sino también a los de Éfeso. Fue el encargado de llevar las cartas. Gracias a este hermano Tíquico que afrontó el viaje, no son viajes como ahora, en aire acondicionado, en carro, todos los peligros que implicaba un viaje. Toda la iglesia por los siglos le está eternamente agradecida a este hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio de ir y llevar estas cartas. Tíquico es un hombre ciudadano de Éfeso, un miembro que nace en esta iglesia preciosa, y esta es la tarea que él hizo. El segundo colaborador. Perdón, ¿sabes qué? Me dice la película, sería bueno, Uziel, que te hagas la película también. Qué increíble que es el trabajo de las personas que están detrás de cámaras. Porque la carta es de Pablo y sellada con la firma de Pablo. El padre espiritual de esa iglesia, a quien iban a agradecerle, era Pablo. Pero ponte a pensar en un día común y corriente cuando Pablo le dice a Tíquico, por favor, hazme favor, lleva esta carta a la iglesia ya de los Colosenses. ¿Y cuántos días te tomará? Tantos días. Mira, aquí tiene algo de dinero y lo que fuera, y asegúrate que llegue esta carta. Ponte a pensar en ese día en la vida de Tíquico, ¿no? Todo lo que habrá pasado, en dónde paró a comer, lo que fuera, el calor,
dónde durmió esas noches antes de llegar, y finalmente venir a entregar la carta. Y ahí se acabó todo, eso fue todo. Tú dirías, wow, yo soñaba que Dios me iba a usar de una manera más grande, tal vez escribiendo yo una carta también, pero eso no fue el papel de Tíquico, fue ser un instrumento. Quizás tú digas, wow, a mí me gustaría estar hablando ahí al frente, pero Uziel está ahí atrás de la cámara. Sin embargo, si tú no estuvieras haciendo eso todos los días, Uziel, y montando luces y poniendo mesas Todo esto. y editando un video, muchas personas no llegarían a escuchar este mensaje, pero lo escuchan en miles de circunstancias que tú ni te imaginas. Porque hoy lo grabamos, pero lo verán quién sabe cuántas personas en los próximos años, en circunstancias donde ellos dirán, ay, gracias Dios mío, porque esto era lo que yo necesitaba oír. Y eso, ahí atrás estaba un Tíquico que estaba haciendo su trabajo bien. Qué belleza, ¿no? Onésimo es la otra persona. Dice en el verso 9, y les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede acá. Onésimo es un personaje que me cautiva, ¿no? Porque Onésimo es un ex prisionero. O sea que Pablo seguro lo conoció en la cárcel. No, lo conoció en la cárcel. Claro. Onésimo es una persona que para en la cárcel porque comete un error grave siendo esclavo de otra persona que se llamaba Filemón. Por cierto, hay una carta de Pablo hacia Filemón. Y es la carta que lleva el mismo Onésimo cuando sale de la cárcel ya convertido, porque Pablo lo evangeliza. Y entonces Pablo lo envía de regreso a su ex amo Filemón. Manda esa carta a Filemón y en esa carta Pablo le explica, mira, yo sé que Onésimo tú no lo quieres ni ver pintado porque yo sé que te hizo un daño, pero fíjate, él se ha entregado al Señor y soy testigo de eso y ha tenido un cambio de vida tan grande que yo, aunque me sobran las ganas de dejármelo, yo siento que te va a ayudar mucho más a ti. Y ahora al recibirlo, no solamente lo vas a recibir como a un esclavo como era, sino que lo vas a recibir como a un hermano. Es una de las cartas más bellas que hay en el Nuevo Testamento. Y habla del poder de la transformación, cómo Dios le cambia la vida a una persona cuando se topa con el Evangelio. Y un hombre que había ofendido, que había herido, que había traicionado la confianza de su dueño, ahora vuelve como un hermano. Yo siempre me lo he imaginado así como mirando hacia el piso mientras le lee la carta a Filemón, su ex dueño, y está esperando en vilo qué es lo que Filemón va a hacer, si va a agarrar un garrote y le va a dar o va a decirle, ¿sabes qué? Lárgate de aquí, no te quiero ver ni pintado. Pero el ruego de Pablo fue, no hagas eso, trátalo como si fuese yo, porque este hombre es de gran ayuda. Ese se convirtió en uno de los colaboradores de Pablo. O sea que a fin de cuentas no sé cuánto tiempo se habrá quedado con Filemón, pero terminó sirviendo al Señor con Pablo. Sí, llegó un tiempo en donde Pablo le dice, seguro es tiempo de regresar, acompaña a ti. Quizás ha sido al revés, ¿no? Y realmente dice que lo que estamos viendo es que fueron 2 cartas las que se llevaron en ese viaje. La carta que llevan a la iglesia y la carta que lleva a Filemón. Bueno, yo estoy escapando a ese detalle. Es lo que estábamos estudiando, que realmente ellos 2 viajan y hay una misma carta, es el mismo viaje que lleva la carta a toda la iglesia en general, pero Onésimo tiene una carta para su ex amo del puño mismo de Pablo y es para que lo reciba. Entonces Filemón es un hombre muy rico, de hecho se cree que es el papá de otro colaborador que está allí, que es el que tiene la casa en donde se... El que sigue, ¿no? Donde sigue. El que está por ahí adelante. Un poquito más allá, sí. El próximo que menciona en la lista es Aristarco. De hecho, conocí a una persona en Colombia que se llamaba Aristarco. Sí, verso 10. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. ¿Quién es Aristarco? Bueno, es uno que ya se ha visto en varias cárceles con Pablo. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, verso 19, vemos que
cuando Pablo está allí y entonces... Perdón, amor, Hechos 19, 29. Póngalo a alguien en el chat para que no se lo pierdan, ¿ok? Aquí es la primera vez que hemos mencionado a Aristarco y dice que pronto la ciudad, estamos hablando de Éfeso, pronto toda la ciudad se llenó de confusión, todos corrieron al anfiteatro y arrastrando a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Entonces Aristarco es un macedonio, es un hombre que se convierte al evangelio y sigue junto con Gayo y otras más, siguen viajando con Pablo y es compañero de prisión, no solamente en esta última, sino también cuando fueron perseguidos ahí en Éfeso. Entonces vemos esta mención. Otro colaborador que nos menciona en el verso 10. Estamos hablando en el verso 10 de Marcos. Es otro personaje que me intriga, me encanta, por cierto, en la historia. Y también lo saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como se les indicó, ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. El famoso Juan Marcos es primo de Bernabé. Bernabé es, siempre lo hemos llamado como, es un constructor de puentes, es una de esas personas que facilita cosas cuando se da la historia de los hechos, el nacimiento de la iglesia. Los discípulos le pusieron muy bien puesto hijo de consolación, porque donde quiera que Bernabé llegaba, facilitaba las cosas. Él fue la persona que fue a buscar a Pablo y lo llevó a la iglesia en Antioquía, al ver que la iglesia en Antioquía era diferente de lo que estaba pasando en Jerusalén, porque eran muchos gentiles que se convertían, y él dijo, ¿cómo manejamos esta cosa? Yo sé lo que es la iglesia en Jerusalén, que son muchos judíos, pero aquí es otra cosa, hay algo nuevo que está pasando acá. ¿Quién nos puede ayudar? Pablo. Se fue a traer a Pablo y estuvieron 2 años compartiendo la palabra, y de esa iglesia no solamente fue la primera iglesia donde se llamaron a los cristianos cristianos, sino que fue la iglesia de donde salieron los viajes misioneros de Pablo. Es increíble, Bernabé hizo eso. Bernabé es una persona que vendió una propiedad en Chipre, de donde él viene, y la pone a los pies de los apóstoles cuando la iglesia necesitaba atender muchas necesidades. Es un tipo increíble. Y Bernabé es la persona que se trae con él a su primo Juan Marcos en un viaje misionero que resultó no muy buena idea, porque Juan Marcos se retira del viaje, no aguanta. No aguanta la presión. No aguanta. No. Eso era, a Juan Marcos lo estrenaron nomás saliendo de por ahí y le dieron una paliza. Y apedrearon a Pablo. Y es cuando Pablo casi lo sacan de la ciudad muerto y luego resucita. Yo creo que, o sea, un shock, y era un hombre joven. Un hombre joven. Entonces imagínate lo que es. Él habrá dicho, ¿a dónde me metí yo? No, gracias, me regreso. Y hubo una discusión tremenda en el segundo viaje misionero entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quiere llevar a su primo. Y Pablo dijo, de ninguna manera, ni bobo que yo fuera, no me lo vuelvo a llevar. Y fue tal la discusión, porque Bernabé es un hombre que cree en las personas, que entonces se dividen, se apartan. Bernabé de Pablo. Fue muy difícil esto, pero bueno, resultó positivo porque la ausencia de Juan Marcos provoca que Pablo conozca a otro joven más y ese se vuelve en su discípulo que se queda con él toda la vida. Pero bueno, el punto es que Juan Marcos resulta trabajando con Pablo al final. Dice que sirve de consolación para él. Ustedes pueden leer eso, qué hermoso. Después cuando vemos en el verso 11, resulta que solo son 2 judíos que Pablo tiene a la mano. De hecho tiene gente de Éfeso, gente de Macedonia, todos los que está mencionando. Pero cuando en el verso 11 entra a mencionar a Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos, habla, ellos son, refiriéndose a Juan Marcos y a Jesús, miren lo que dicen, ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores, trabajan aquí conmigo para el reino de Dios, y qué consuelo han sido para mí. O sea que Juan Marcos aprende bien de su primo, el consolador, que es Bernabé, el hijo de consolación, y viene a ser ahora uno que trae consuelo al corazón de Pablo, junto con Jesús, el justo. Increíble. Hay otro personaje más en el verso 12 y 13 que es Epafras. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes. Y siervo de Jesucristo. De Jesucristo. Siempre ora con fervor por ustedes
y subrayan eso los que están leyendo, ora con fervor y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Era gentil y se dice que probablemente era el pastor fundador de la iglesia en Colosas. Imagínense, él es la persona que Pablo honra y reconoce como un hombre El fundador de de la iglesia. profunda oración por los creyentes. Y eso lo vemos en Colosenses, en el capítulo 1, que ya lo vimos en el primer capítulo. Dice el verso 7, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. ¿Ves? Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Ese es el fundador de esa iglesia. Tremendo, y es un hombre de oración por ellos. Finalmente se habla de Lucas, ¿no? Al mero final, en el verso 14, les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Y Lucas es el escritor, es un médico, como ya lo escucharon ustedes, se unió a Pablo en Troas en un viaje misionero. Está en Hechos 16:10, anótenlo, Hechos 16:10, alguien lo ponga ahí, que lo ponga en el chat. Y le escribió el libro de los Hechos y el Evangelio de San Juan, casi nada, ¿no? Una de las personas más meticulosas a la hora de registrar el Evangelio y de registrar lo que pasó en los primeros años de la iglesia, ¿no? Y se menciona junto a Lucas. A Demas. Y Demas se encuentra, realmente no se dice nada de Demas aquí. Les mandan saludos, simplemente Lucas, el médico amado, y Demas. Pero realmente podemos resumir la vida ministerial de Demas en tres menciones en todo el Nuevo Testamento. La primera es cuando lo vemos en el verso 24 de la carta a Filemón, que es esta otra carta que lleva Onésimo, junto con la carta de los Colosenses, y dicen que Demas y Lucas son colaboradores. Pero luego, en la carta de Timoteo, se nos dice que Demas abortó la fe, que Demas realmente los abandonó, se había olvidado de Pablo. Y es algo triste dentro de todos estos colaboradores perder a uno. Y ahora sí vienen las instrucciones de cierre de la carta. Pablo envía a algunos de los santos y les dice a los de Colosas y a los de la Odisea que compartan estas cartas, pero también lanza una advertencia al dueño de la casa donde funciona la iglesia. Eso está en el verso 17. Dice, además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. ¡Wow! ¡Qué tremenda advertencia! No sé si esta persona, por ser una persona tal vez con negocios, con cierta influencia, se dice que Arquipo puede ser hijo de Filemón, que son personas pudientes, son personas que tienen, que sostienen en su mayoría esta iglesia, pero parece que algo está tentando el corazón de Arquipo, que Pablo le tiene que advertir, por favor, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que Dios te dio. Y finalmente cierra Pablo esta carta en el verso 18, diciendo, firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas, que la gracia de Dios sea con ustedes. Bellísimo. Gracias. Y así termina esta preciosa carta a los Colosenses. Hoy Dios creo que nos quiere recordar y nos quiere llamar, y yo lo tomo para mí, lo tomo primero para mí, que Dios nos quiere recordar que en donde estamos y en medio de lo que estemos viviendo, podemos seguir siendo testigos eficaces, eficientes, efectivos de Cristo. Y oremos hoy para que Dios primero nos ayude a vivir de una manera sabia. Todos, que nos ayude a aprovechar el tiempo y aprovechar las oportunidades, y oremos que Dios nos dé oportunidades y para que podamos articular de la mejor manera esta buena noticia que todos tenemos. Piensa en 1, 2 personas, piensa en el ámbito donde te mueves, si es intelectual, si es técnico, donde sea que estés. Y Señor, pidámosle juntos hoy,
Señor, primero que nada, gracias te damos, Señor, por el trabajo de personas como Pablo, como Tíquico, como Epafras, como todos esos colaboradores que tal vez no son tan sonados, pero sin el trabajo de ellos no estaríamos leyendo cartas que nosotros entendemos que son inspiradas por tu Espíritu Santo para edificar a tu pueblo. Gracias, Señor, por haberlos ayudado a ellos en el pasado. Ahora te pido, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos a vivir sabiamente. Ayúdanos a vivir alertas. Ayúdanos a vivir en oración. Ayúdanos, Señor, a mirar con ojos nuevos a las personas y los lugares donde tú nos has dado influencia y contactos. Permítenos articular este mensaje y respaldarlo con una vida que habla de ti, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí. Enciende, Señor, con fuego de tu espíritu el hogar y la vida de cada uno de nosotros hoy, Señor. Gracias, Señor. Y gracias también te quiero dar por el trabajo, Señor, de personas como Uziel que está aquí, de Andrew que trabaja junto con él, de tantas personas que hacen posible, Señor, que podamos seguir llevando el evangelio a muchas personas. Bendícelos, llénalos, Señor, y permíteles siempre ver lo valioso que es lo que cada uno de nosotros hace en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Amor, qué gusto siempre compartir este tiempo contigo. Igualmente, que el Señor les bendiga, un gustazo estar con todos ustedes y el próximo estudio que vamos a tener es del libro de Hechos, vamos a disfrutarlo, así que esté atento para seguir con nosotros conectados y seguir aprendiendo de la palabra del Señor.